Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Mientras os vais conectando, si sois tan amables de confirmarme que podéis ver el monitor compartido. A ver ahora. Ahora yo creo que deberíais de poder ver el monitor compartido. Concretamente, vamos a ver, ahora la plataforma. Sí, perfecto. Bien, vamos a empezar. Primero, como siempre, me voy a presentar para los que no me conocéis. Yo me llamo Marc Ribes, soy trader, cofundador de Black Bear Broker, junto con Gisela, y sobre todo, pues, trader profesional. He escrito este libro. Si os gusta el contenido de los webinars, os apetece leer y os gusta leer, pues tenéis este libro. Tenemos ya casi un año de, bueno, todavía falta un poquito para el año, pero más o menos un año de publicación y bueno, ya estamos cerca de la segunda edición y ahí lo tenéis. Bien, ahí tenéis la página web. Nosotros somos una agencia de valores registrada en la CMNV, el número 270. Y básicamente nuestro proyecto pues intenta formar traders a enseñar a invertir en bolsa, enseñar también a hacer trading, analizar los mercados. Lo hacemos desde un programa formativo que dura 12 meses y luego pues desde el asesoramiento de carteras y desde una plataforma top, que es la plataforma Black Trader, es la plataforma más galardonada en el mundo, que opera sobre todo no, opera solo activos cotizados y regulados en los mercados. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. No sé si tenéis gente nueva, hay mucha gente nueva por ahí y demás, pero bueno, hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar de cómo estructurar una cartera de acciones, ¿vale? Alan, me dices, veo la pantalla en negro. ¿Podéis ver el monitor, el resto bien? La plataforma ahora, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Si alguien no lo ve bien, en este caso, Alan, si no lo ves bien, simplemente puedes reiniciar la plataforma, el webinar, y seguramente lo verás bien, ¿vale? Bien, vamos por lo tanto a empezar un poco el webinar de hoy, que como os decía, yo creo que es un webinar muy interesante, es cómo estructurar una cartera de acciones, ¿vale? Es tan interesante que fijaros, cuando, por ejemplo, hacemos un webinar de corto plazo, de estrategias de corto plazo, análisis de corto plazo, patrones, análisis técnico, normalmente pues se suelen apuntar en total en torno a 350 o 400 personas, ¿no? Muchos lo veis en directo, otros en diferido, pero suele haber bastante interés.
Cuando hablamos de cosas quizás más relacionadas con análisis fundamental y sobre todo con operativa o estructurar las carteras, son temas que interesan menos. Interesan menos porque normalmente la gente está muy centrada en, cuando uno empieza sobre todo, en tratar de entender cómo ganar dinero en el mercado, cómo ganar pasta y cómo ganar pasta rápido. Y claro, esto normalmente se nota no solamente con lo que os explico ahora pues, a nivel anecdótico, sin ningún otro interés que la anécdota, pero que se nota porque hay temas que realmente son súper necesarios y cómo estructurar una cartera de acciones es un tema que para mí es crucial. Básicamente porque normalmente, seguramente os habrá pasado, en España sobre todo es muy habitual, que cuando uno empieza a invertir en bolsa, pues pretende vivir un poco del pelotazo y comprar valores pues chicharros, Centis o Farmamar, valores de moda, y vemos las pantallas y nos atrapa, ¿no?, el hecho de ver un valor que ha subido muchísimo, ¿no? Y pensamos, ostras, me he perdido esto. Y empezamos a ver la bolsa como algo que se acerca más al juego que no a la inversión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos desafortunadamente muchas experiencias en sentido negativo de esto. Por ejemplo, pues nos viene gente que pues de una manera muy agresiva, ¿no? Una empresa de Forex y normalmente suele ser bastante en Forex y algunos casos de CFDs, que se llaman desde Londres y pues dicen tenemos esta oportunidad, ¿no? Y hacen comprar a esa persona, pues no sé, ahora me viene a la memoria, pues un caso de, no sé si 10 o 18 CFDs del IBEX, con 5 o 6 mil euros. Entonces, claro, cuando se opera de esta manera, sin tener en cuenta el apalancamiento, el tamaño de la posición, la gestión de los riesgos, ¿no? Simplemente es un billete de lotería, ¿no? Decir, oye, me están asesorando para ganar, quizás una vez funcione bien, pero luego hay otras tantas que no funcionan bien, ¿no? Y claro, si la que funciona bien, estamos muy apalancados, ganamos mucho dinero y rápido. Y eso nos gusta. Pero si sale mal, pues entonces quebramos la cuenta, ¿no? Entonces, eso va surgiendo o va generando diferentes problemas, ¿no? Problemas, en algunos casos, por un excesivo apalancamiento con CFDs y divisas, problemas en otros casos por comprar un valor y promediar a la baja, en fin, una serie de problemas que penalizan mucho lo que es este trabajo de operar en bolsa. Y es porque claramente pues, hay una especie de conflicto de interés, ¿no? En cambio, cuando hacemos bien las cosas, podemos ganar dinero en el mercado. Quizás no cada día, quizás no tanto como nos gustaría, pues se puede ganar cuando hacemos las cosas bien. Lo que creo que es esencial, bajo mi punto de vista, ojo, es que cuando estamos operando en el mercado, creo que primero un trader tiene que aprender a controlar las acciones, el contado, es decir, operar con el dinero que uno tiene, ser rentable con eso y luego con el tiempo podemos aspirar a ganar dinero con el apalancamiento, es decir, con el dinero que uno no tiene, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el juego emocional pues juega una mala pasada muchas veces, ¿no? Y cuando vas entendiendo en la parte analítica del mercado, pues siempre tienes una mayor convicción con tus ideas y siempre operas pues de una manera más determinada y decidida. Yo siempre explico que, bueno, pues hace unos años, ¿no? Como todos, ¿no? Pasamos siempre por una fase de aprendizaje. Pues bueno, pues también a veces te imaginas cosas que no son. Te imaginas cosas que no son. Y esas cosas que te imaginas que no son, pues lógicamente, pues parte de darle demasiado valor a los indicadores o a los sistemas, ¿no? Esto es un mercado. Y se trata de comprar y vender más caro o de vender y comprar más barato. No hay más. Y a partir de ahí, ¿de qué manera podemos hacerlo? Por lo tanto, fijaros que el planteamiento de la estrategia operativa, en este caso, de cómo estructurar una cartera de acciones, es absolutamente elemental. La estrategia. Y es lo que nosotros llamamos la operativa, más allá del análisis, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo os habéis parado
a estudiar estrategia bursátil, es decir, gestión monetaria. ¿Cómo calculo el tamaño de la posición? ¿Cuántas acciones compro? ¿Cómo diversifico? Claro, todo eso forma parte de la estrategia. ¿Cómo gestiono el riesgo? ¿No? Podríamos hablar de gestión monetaria y luego cómo actúo en la operativa propia, ¿no? Ahora os explicaré más al detalle poco sobre nuestra cartera, ¿no? Que al final es cuanto mejor se ve. Pero lo que está claro es que la estrategia convierte el trading de esa parte de compro 18 CFDs del IBEX con una cuenta de 6.000 y cuando el IBEX cae un 5%, pues con 10 CFDs del IBEX he palmado mi cuenta y luego me llaman que tengo que poner 6.000 euros más porque si no perderé los 6.000 y para querer evitar perder 6.000 pierdo 12.000. De eso, que no tiene ningún sentido, que es incontrolable, que es una variable de azar que a veces podemos ganar. La posibilidad de que aquí nos toque la lotería es muy elevada, algún día toca, el premio es muy pequeño, pero luego el premio, el problema es que lo pierdes todo. Aquí el billete no vale 20 euros, aquí el billete vale 6.000 y a veces 50.000. Entonces, dejémonos de conflictos de interés o de opiniones interesadas y centrémonos en aprender lo que realmente es la inversión en bolsa, que es una parte es cierto analítica y otra parte es cierto estratégica. La estrategia es súper importante. Prueba de ello, últimamente me habéis escuchado mucho daros una opinión al respecto. Esta opinión viene precisamente porque siempre me ha gustado mucho aprender, a mí en general, ¿no? En todos los sentidos, y en la bolsa obviamente también. Y por lo tanto, siempre había tenido una inquietud en leer un libro de uno de los mejores gestores que ha habido aquí en España, que es Francisco García Paramés, el famoso gestor de Value, de Bestinver y demás. Y casualmente cuando escribió el libro y tal, pues me hizo cierta ilusión, ¿no? Quizás si hubiese sacado hace unos años me hubiese hecho más ilusión, pero bueno, lo cierto es que lo compré, fui a la presentación, lo vi, leí el libro y demás, y bueno, en general saco una idea de ese libro, ¿no? Yo siempre he pensado que de las cosas, si podemos sacar una idea, pues ya es útil. Y fijaros la idea que saqué del libro, y es realmente dos. Uno es que en el 1998 se pagaba 6, 7, 8 veces el valor contable en los bancos, que eso es un dato revelador. Y el segundo dato del libro es que Paramés dice que él, quiero recordar que en torno a 30, 35 de las empresas en las que él ha invertido, han quebrado. No me sorprende a día de hoy, por eso os decía que hace 10 años quizás le hubiese dado más valor a ese libro, pero quizás ahora lo entiendo mejor. Y os voy a explicar por qué, ¿no? Quizás alguno ha leído el libro y tiene el dato más al detalle. Yo creo recordar, me suena a unas 36, una cosa así, ¿no? Pero fijaros, en esa época de que quizás estáis vosotros, ¿no? De buscar el santo grial de cómo yo puedo ganar dinero en bolsa. Podéis estar pensando en análisis técnico, qué medias utilizo, cuáles son los indicadores, ¿no? O podemos estar en análisis fundamental, ¿no? De, oye, ¿cómo valoro una empresa? ¿Vale? Es que no hay una manera. Tú puedes valorar una empresa de 1000 maneras. Tú puedes decir, por ejemplo, tenemos Talgo en la pantalla, ¿no? O vamos a buscar otro activo, pues por cambiar un poco, porque tenemos muy trillado. Luego, si queréis, ya podemos hablar de lo que queráis, ¿no? Pero, ¿qué vale Covestro? ¿Qué vale esta empresa? ¿No? Tenemos aquí Covestro, ¿qué vale esta empresa? Es una empresa excelente que cotiza per 5, ¿no? Que ha caído un casi 60%, ahora se ha recuperado, está en esta fase. Pues podemos verlo de muchas maneras, pero al final, cuando tienes unos datos que te induce a pensar que esto está barato, pues ya tienes suficiente. Luego hay que ver, ¿no? De qué manera lo haces, pero no hay una manera mejor ni peor. Hay analistas fundamentales de valor, otros de crecimiento. En los últimos años el crecimiento ha ido mejor que el valor. Siempre hay como una bueno, pues hay diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Sin embargo,
para mes, ¿no? En esa época que os digo de búsqueda de la información perfecta, ¿no? De no entender la incertidumbre y los riesgos y centrarme más en cómo ganar dinero rápido a través de la predicción, que eso es absurdo e inexistente, en esa época, pues quizás me hubiese sorprendido, ¿no? Pensar que el mejor value investor invierte en 36 empresas que han quebrado, porque es como, no tiene sentido cuando ves esta afirmación, ¿no? Dices, oye, si tú sabes, si es el mejor value investor es porque sabes analizar empresas, ¿no? Y si sabes analizar empresas, ¿qué sentido tiene que inviertas en empresas que han quebrado? Bien, la clave, así lo veo yo, con la experiencia que te da el tiempo, es que la clave no está en el análisis. Y ese es un ejemplo que ratifica un poco la opinión, ¿no? En hechos reales, no en cuanto a mi operativa, sino en cuanto a la operativa pues del que se supone que es el mejor o entre uno de los mejores en cuanto a la operativa de contado, ¿no? Al menos con resultados demostrados, ¿no? Que es indiscutible. Dices, sorprende el tema, sí, pero fijaros que la cuestión está en una cosa que en el trading entendemos como, vamos a apuntarlo ahí, el ratio de acierto, ¿vale? Y el ratio rentabilidad-riesgo, ¿vale? Esto es súper importante. No es tan que a veces los patrones nos marcan, ¿no? Oye, pues yo me pongo el stop en este nivel y el recorrido, pues bien puede ser volver al 75, ¿no? Asumes este riesgo y dices, bueno, este riesgo-rentabilidad me interesa. A veces el value investor sin saberlo, que también es lo que yo creo, actúa con estos criterios. Tampoco lo tiene tan sintetizado. Pero es así, porque si tú inviertes en empresas con mucho riesgo, aceptas la volatilidad, la aceptas, porque sabes que si tú inviertes el 1% de tu capital en un valor de mucho riesgo, puedes perder el 1% de tu capital. Si tú has visto que 36 de tus empresas han quebrado, si tú has metido el 1% de tu capital en cada una de estas empresas, has perdido 36 veces el 1%, el 36% a lo largo de muchos años. Pero es que de estas empresas de alto riesgo, pues quizás una te ha quebrado, pero la otra has multiplicado por 5. Rentabilidad-riesgo, ¿no? Es decir, para cada euro que has perdido, pues en las que has acertado has ganado 3, 4, 5. Por lo tanto, es importante el ratio de acierto, ¿no? Pero es importante el ratio rentabilidad-riesgo. Si tú cada vez que aciertas ganas 4 veces lo que pierdes cuando fallas, ya tenemos aquí el equilibrio. Por lo tanto, fijaros lo importante que es, a veces nos duele perder una acción. Yo esto lo veo a diario. Casos os podría explicar a montones. Casos de gente que ha vendido, por ejemplo, las acciones de Talgo, ganando muy poquito cuando subía, para mantener acciones que está perdiendo por no querer cortar la pérdida. Es decir, estamos tan aferrados al ego, estamos tan aferrados, no al ego en sentido negativo, estamos tan aferrados al fracaso, ¿no? A la responsabilidad a veces que tenemos sobre el dinero, que creo amamos en general demasiado el dinero, lo amamos de manera tóxica, no queremos dar nada al mercado, queremos todo, y eso es un peligro, porque lo que se provoca es tener una angustia en el mercado constante, no podemos darle valor a la incertidumbre y sobre todo no entendemos bien los riesgos. En el mercado, para ganar pasta hay que dejar correr las tendencias. Y las cosas que no funcionan, fuera. Ed Seikota decía, aprenda a cortar las pérdidas y tal vez tenga una oportunidad, ¿no? O decía que hay 3 puntos esenciales en todo operador y el primero es cortar las pérdidas, el segundo es cortar las pérdidas y el tercero es cortar las pérdidas. Igual que Warren Buffett decía, hay 2 reglas básicas en el mundo de la inversión, la primera es no perder dinero y la segunda es no olvidar jamás la primera, ¿no? E incluso George Soros decía, no importa las veces que falles, lo importante es lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas. Fijaros que esa connotación es que es tan importante
tan importante que es más importante que el análisis. No vais a vivir de analizar, vais a vivir de operar, de la estrategia operativa. Por lo tanto, hay muchas maneras de tener una estrategia en cuanto a lo que vemos el día de hoy, una cartera de acciones de contado. Nosotros trabajamos la amplitud del mercado, ¿vale? Yo creo, de hecho es la manera que tenemos de hacerla, ¿no?, que al final tiene que prevalecer un presupuesto, ¿no? Nosotros recomendamos tener una operativa de contado, ¿vale?, y luego tener una operativa con apalancamiento. Creo que todo es perfectamente válido para un pequeño inversor. Lo que no es válido es que con 10.000 euros hagáis operaciones con un valor por un importe de 30.000 o ya ni siquiera por un importe de 100.000, que antes con los CFDs con 10.000 euros podíais comprar 100.000 euros en acciones. Eso está abocado al fracaso porque cualquier pico de volatilidad del 10% nos borra del mapa. Pero fijaros con lo que veis aquí en la pantalla. Si utilizamos el apalancamiento de manera responsable, ¿no?, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una amplitud del mercado que es un tanto confusa, ¿no? Estamos ahí y decimos, oye, el mercado, ¿veis? Hay muchos valores bajistas, pocos alcistas y muchos que están entre el rango y caen y no caen, ¿no?, dentro de los valores. O sea, que esto de que el mercado sube, pues es entre comillas, ¿no? Hay que cogerlo un poco en pinzas. Es cierto que el mercado está fuerte, ¿no?, pero que en ese intento de vulnerabilidad, claro, esto te exige ponerte en la bidirección de las cosas, porque un cambio de tendencia no somos tan inteligentes ni tan astutos, ni vamos a ser tan linces de comprar en mínimos, vender en máximos y luego ponernos cortos en máximos y comprar en mínimos. Siempre hay un proceso de transición, ¿no?, y es un mercado ciertamente complicado. Si te posicionas en un sentido alcista y ganas dinero, porque eres alcista y no valoras los riesgos que existen hoy en día en el mercado, pues quizás ganarás dinero, pero cuando el mercado cambia en su dirección, tienes un problema, ¿no? Entonces, a veces es mejor ir con el freno de mano. Bien, en este caso, con este mercado tan divergente, tan diferente, Europa está arrancando en la tendencia alcista, ¿no?, y Estados Unidos está intentando caer y no quiere y no puede, pero hay una cierta distribución. En esa heterogeneidad radica lo que tú tienes que hacer a nivel operativo, ¿no? Siempre, yo creo, partiendo desde un punto que es la gestión de los riesgos, ¿no? En este sentido, nosotros, por ejemplo, en todo lo que es la cartera de la SICAP y demás, lo que valoramos mucho es la gestión del riesgo, insisto, no es por ser pesado, pero es absolutamente elemental, ¿no? Queremos, bueno, pues intentar, por ejemplo, ahí en el 2016, pues, bueno, pues atemperar un poco en el Brexit, ¿veis? Ahí, esa fue la diferencia y luego estar, ¿no?, en el mercado barato. Eso nos permitió ganar, sobre todo evitar esta parte, ¿no?, de que hizo doble suelo el mercado. 2017, bueno, pues hicimos más o menos como el mercado y el año pasado, pues bueno, pues caímos considerablemente menos que el mercado, ¿no? Evidentemente, en el primer rebote suele pasar que el mercado se va más acelerado porque nosotros tenemos más liquidez, pero esto al final es fácilmente corregible con una estrategia gradual, ¿no? Es decir, no vayamos a buscar lo de que está en mínimo rebotando, sino llevamos una estrategia gradual, vamos a ver, de acompañamiento del mercado, de coger, por ejemplo, los valores que ahora están ahí a punto de caramelo, son CIR, empresa italiana, ¿veis? Rompe y vuelve a la tendencia alcista, Bayer está a punto, Covestro está cerca también, ahí tenemos, bueno, son valores que están ahí, pendientes de que podamos entrar, incluso Aircross, está ahí, y luego los que nos han dado la señal de saltar, pues bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Por ejemplo, la última que hemos incorporado es Tullow Oil, ¿veis? Después de la gran caída, pues para arriba, cruza la media, hemos entrado. Servici, esta también está on fire, el valor pues rompe la media, está para entrar. Meliá,
Bueno, Servici la entramos antes, ahora que me acuerdo. Ahí Melia, pues ahí está un poquito tal. Ahí tenéis Mediaset. Bueno, al final se trata de ir graduando. ¿Ves? Cuantas más empresas entren a la dinámica alcista, mucho mejor, porque significará que el mercado realmente está girando. Quizás Mota es otro de los ejemplos que funciona bien. ¿Veis? Es decir, al final se trata de ir graduando la operativa de manera gradual, acompañando al mercado, porque este valor, por ejemplo, que es un reflejo, este valor salimos aquí y toda esta caída, ¿veis? Del 65%, pues hemos entrado pues por aquí, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que es una oportunidad de reducir volatilidad, pero luego no asustarse porque el mercado rebota fuerte, tú rebotas menos porque estábamos un 50% de liquidez, ¿no? Entonces, es normal que vayamos más lentos, pero es que el tiempo nos sobra para retomar las inversiones pues a precios mucho más competitivos de los que vendimos, ¿no? Y ese es un poco el camino, ¿no? De primero entrar gradual, corregir la volatilidad, buscar una disposición de la cartera acorde a los riesgos asumidos. Ahora os explicaré por qué, ¿vale? Si queréis, caso a caso. Ir incrementando la inversión. Nosotros somos bajistas. Nosotros estamos convencidos de la aberración de la parte del Nasdaq y eso se traduce en que no queremos Nasdaq, ¿no? Y de vez en cuando soltamos algún corto a ver si suena la flauta. El año pasado salió bastante bien dentro de lo que es. Este año de momento tenemos un corto en el Nasdaq que obviamente de momento pues nos está penalizando un poco, pero cuando corrija seguro tendremos tiempo de retomar la decisión, de cerrar los cortos si es necesario, pero seguramente pues en un nivel parecido, ¿no? Después de este rebote es lógico que corrija un poquito y podamos retomar. Pero siempre con tranquilidad, ¿no? La tranquilidad que nos da precisamente el haber hecho bien la gestión monetaria e ir avanzando. Bien, el tema de la cartera, que se gradúa la liquidez en función un poco de cómo vemos la salud del mercado. Por ejemplo, si vemos que el mercado, esto es el mercado general, ¿no? Si el mercado general estuviese un 85% alcista, entonces estaríamos 100% invertidos, ¿no? Si el mercado va girando y demás, pues tendremos tiempo de invertir y quizás en unas semanas pues estamos casi 100% invertidos, ¿no? No lo sabemos, y siendo bajistas, ¿no? Entonces tú tienes que adecuarte a lo que es sabiendo tu trabajo. De la misma manera que combinar una cartera de acciones con una exposición tipo swing. ¿Qué quiere decir tipo swing? Bueno, pues tipo swing es esto. Es buscar, pues, no sé, tendencias de media de un 15% con stops de un 8%. E intentar, pues, graduar el ratio de acierto en un mercado como este en los últimos años complejo. Desde el 2013, pues hemos acertado un 56% de las veces, ganando un 15% cuando hemos ganado y perdiendo un 8% cuando hemos perdido, ¿no? Esto significa un 1,89 de rentabilidad riesgo y sobre todo con un drawdown muy controlado en 2016 y un drawdown muy controlado estos años en un mercado bastante complicado, principalmente por la gestión del riesgo, que es esto de aquí, el presupuesto. Es el equilibrio, ¿no? De la cartera al contado, tomamos unas posiciones, si la amplitud del mercado no es muy convincente, siempre tenemos la estrategia de liquidar para rápidamente refugiarnos si la cosa se tuerce. Ahora entramos gradual porque precisamente las acciones que nos están dando beneficios ponemos el break-even y luego metemos más, ¿no? Porque si se tuerce el mercado, pues podamos salir y seguir manteniendo una dosis buena de liquidez, ¿no? Y luego la parte del swing, controlar el apalancamiento. Fijaros que ahora tenemos un nivel de apalancamiento del 70%. En el swing buscamos un poco esto de aquí, acordaros, y lo buscamos con lotes del 10%. Si la cuenta es de 100.000, por poner algo, pues lotes de 10.000, ¿no? Si es de 10.000, lotes de 1.000. Y si buscamos lotes del 10%, y hemos visto que nuestro histórico nos dice que este sistema, pues cuando te salta el stop palmas un 8%, pues eso significa que el 10% del 8% es un 0,80. Perderemos un 0,80 y ganaremos un 1,5. Si ganamos 56%, pues significa que estamos generando, bueno, pues
una rentabilidad añadida, ¿veis?, que nos permite optar a fuertes retornos, ¿vale? Este es un sistema que desde el 2013 en Black Bear nos ha dado un alrededor 20% anualizado, ¿vale? Lógicamente el dinero nos lo ha dado en las etapas alcistas, en el 2013, que es cuando hay un mercado, bueno, pues con cierta tendencia, pero sobre todo, si optamos por una estrategia operativa de cartera tipo así, que yo creo que es lo mejor para un particular, porque todos evidentemente nos seduce la capacidad de ganar dinero, ¿no? Pero hay que hacerlo siempre desde la gestión de los riesgos, ¿no? Claro está. Y un sistema así, por ejemplo, fijaros, que hemos invertido bastante en el mercado español, empezamos aquí es donde generamos gran parte de los beneficios, ¿no? Pero, y aquí, en esta parte de aquí también se generó algo, aunque es cierto que fue tan rápido que pudimos ganar más en operativa más de corto plazo que no de medio, simplemente porque al no haber correcciones, pues no se nos permitió. Pero bueno, en fin, la idea es, no solamente es que cuando el mercado tira podemos ganar dinero, sino sobre todo cómo nos cubrimos, que esto es lo más importante, cómo nos cubrimos, fijaros, cuando el mercado sufre una paliza de este tipo, cuando el mercado pues cae un 40% y cuando el mercado cae pues un 26%. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, el modelo de apalancamiento nos permite también, gracias a un presupuesto de riesgo que es absolutamente elemental, proteger el capital en caso de que el mercado fracasa. Fijaros que es, ostras, no tengo un modelo de análisis que me dice en qué momento entrar, sino que tengo una estrategia planteada que me dice que si el mercado intenta arrancar y no lo hace, yo me arriesgaré a un presupuesto del 3% y perderé un 3%. Y si el mercado hace mínimos decrecientes y continúa la tendencia bajista, estoy aquí, el mercado rebota y fracasa y hace mínimos decrecientes, pues habré perdido un 3%. 3%, 3%, 3%, 9%. Por eso perdimos un 9%. No porque hay épocas que eres peor o mejor, no, analizas siempre igual. La cuestión es que el mercado a veces no te quiere dar, a veces te da muy rápido y a veces te da mejor. Y a veces no te da, ¿no? Entonces, la cuestión siempre está en el mercado, no hay más. Y el mercado es, por eso ahora, fijaros, ahora estamos incrementando el tamaño de la posición, porque el mercado así nos lo permite, en la cartera, gradual, tal, y aquí hay una figura de cambio de libro, el cabeza a hombros, ¿no? El precio por encima de los 9.250 activa la tendencia alcista. Hay un cambio de tendencia. Y por lo tanto, aunque eres bajista, aunque seas el más bajista del mundo y el mercado está girando, tú tienes que entrar. Pero de manera gradual, no tenemos ninguna prisa. Al final el mercado, pues cuando cae, evitas caer menos, ¿no? Y cuando sube, pues subes más tarde. Pero al final allanas un poco la volatilidad y te permite vivir ciertamente mejor, ¿no? Luego, para más complicación, habida cuenta que esto está girando al alza, y luego si coges, no sé, el Nasdaq, coges el Nasdaq 100 y estás viendo que, bueno, no es que de una caída ves que va a girar, ¿no? Ves que realmente el Nasdaq, pues hombre, si excluimos lo que tenemos en la cabeza de que siempre sube, pues es discutible. Por eso os digo que si hemos vendido un Nasdaq por ahí, bueno, pues en algún momento quizás empezamos a ver dificultades, no lo sé, que nos permita deshacer. Y si no, pues se corta la pérdida y adiós. El tamaño de la posición nos cubre del error, que hay que asumirlo. Por tanto, en este mercado sí tan complejo, nosotros hemos asumido que vamos a perder dinero. Lo hemos asumido. Hemos asumido que perderemos dinero, pero vamos a trabajar para intentar ganar más de lo que vamos a perder. Ese es un poco el tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues también de manera gradual, fijaros, vamos a excluir estos dos, ¿vale? Para el ejemplo, estos dos de ahí, básicamente porque esto es un spread, corto de Nasdaq, largo de IBEX, buscamos que esto se ajuste, ganar más en el IBEX de lo que perderemos en el Nasdaq o al revés, perder menos en el IBEX de lo que perdemos en el Nasdaq, pues es un ajuste de todo este tiempo que hemos visto y
pensamos más como una estrategia a largo plazo, ¿no? Por tanto, el presupuesto realmente nos está dando unas pérdidas del 5,21%. Normalmente el presupuesto lo tenemos al 3%, ¿vale? Y cuando entras, dices, entro en talgo. Sigo el stop, pongo el break-even, ahora el stop está en 5,04. El valor está en 6. Ostras, del 30%, solo el 10% al bolsillo. Le estamos dando un pastizal al mercado. Y ese queda ahí, un 2% sacaremos con mucha seguridad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, cuando tú entras en un valor y te acostumbras a dar paso a la tendencia, el stop nosotros lo tenemos en la media de 30, ¿veis? Esta línea aquí. Si tú pones el stop en la media, hombre, es altamente improbable de que ahora el precio se hunda, ¿no? Y la próxima semana pase esto. Por norma general, pues ahora veis, esta semana ya pues a 5,12. El lunes ya pasaremos esto a 5,12. De hecho, lo voy a poner ya ahora, ¿veis? Stop, vamos a ponerlo ahí a 5,12. Ya tenemos el 1,18, ¿veis? Entonces, lo normal es que esto pues vaya subiendo, ¿no? Y que esto, si talgo deja de subir a 6, pues estará un tiempo aquí y luego girará y tal. Y quizás la media pues irá subiendo y a 5,50 o a 5,60, no lo sé. Pero seguro que generaremos pues más que el 1,18. Yo creo que ahora mismo, si hiciera máximos a 5,60 es probable, tendríamos un 2,23. Es decir, 4% negativo. Es una suposición. La cuestión, lo que es real es esto. Lo que es real también es que estamos cortos en Morgan y estamos cortos en Citigroup. A ver qué pasa. Y estamos largos en Sol Meliá, en Mediaset y en Sonae. A ver qué pasa. De momento están las posiciones pues ahí. Planos en Morgan, planos en Sonae, planos en Mediaset, planos, perdemos un poquito en Meliá y Citigroup, bueno, ahí estamos perdiendo un poco más, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si el mercado gira y sube, veremos que probablemente en Sonae pues ganaremos un 10% y pondremos 0,93 el stop y perderemos 0. Imaginaos que esto pasa y sube, ponemos ahí y en la hoja de cálculo ya nos calcula automáticamente, ¿veis? Ya me calcula vale, aquí ya no pierdo porque tengo el stop. Entonces, cuando yo tengo esto, el presupuesto se reequilibra, ¿veis? Dejando de lado estos dos, vamos a quitarlo. Dejando de lado estos dos, ¿veis? El presupuesto se reequilibra. Es decir, a medida que podemos poner el break-even, por ejemplo, Mediaset, imaginaos, 6,29, que sube un 10% y aquí ponemos 6,29. A medida que cubrimos el riesgo, esto de aquí nos permite incrementar la posición. Si el mercado continúa las subidas y podemos poner break-evens, significará probablemente que talgo pues ganaremos más y estas dos no perderemos dinero y quizás ganaremos y tal. Eso nos permite incrementar los largos. Y si sube, pues es evidente que Morgan y Citi pues vamos a palmar. Pero no abriremos más cortos. Al contrario, si el mercado gira y tira para abajo, sabemos que en talgo pues ganaremos menos de lo que esperábamos, seguramente, y en Morgan y Citi ganaremos dinero y en estas tres pues vamos a palmar. Entonces, siempre hay que ceder. Esto es una negociación continuada. Y en el mercado tienes que ceder, siempre. El que no quiere ceder en el mercado está sentenciado. Si tú eres generoso, en cambio, con el mercado es generoso contigo. Al mercado siempre le hay que dar, siempre. Esto es una inversión. Y para ganar dinero hay que, a veces, perderlo. A veces hay que ceder al mercado. No pasa nada. Al final es ingresos menos gastos, como toda empresa. Entonces, el presupuesto nos cubre, en este caso, tenemos una estrategia pues long short. Estamos largos de 3 valores, cortos de 2, porque nos ha saltado el stop aquí en el histórico, en este último intento, pues nos ha saltado el stop de Amazon, hemos perdido 0,68 y en tablas en Mota Engel. Fue muy bien, saltó el break-even, bueno, no pasa nada. La cuestión es que, ¿veis? Hemos palmado un trade en cortos, por tanto, no vamos a abrir más. Nuestro presupuesto nos dice, ahora en este momento, en este intento del mercado, podemos perder un 3% en los cortos y un 3% en los largos. Ya está. Nos ha salido mal una, cortos no hay más. Solo puedo añadir cortos si Morgan gano dinero
o no pierdo y City no pierdo. A día de hoy están en pérdidas porque siguen ahí en el limbo. Hasta que no gane suficiente aquí como para que cubra el riesgo, no hay más cortos. Y en los largos igual. Por lo tanto, el presupuesto siempre me cubre de caer en la irresponsabilidad de asumir más riesgos de los que me corresponden. A medida que el mercado se define en una tendencia, como sabemos que las tendencias son largas y duraderas en el tiempo, cuando acertamos la tendencia, entonces es cuando incrementamos los riesgos. Nos vamos apalancando, siempre controlando que no perderemos más de un 3% y consiguiendo que el apalancamiento puede ser lo máximo que queramos, controlando el riesgo y manteniendo las posiciones ganadoras, dejándolas correr y cortando las posiciones perdedoras, sin miedo a hacerlo, porque es normal. El dinero en bolsa se pierde y, de hecho, tendríamos que saber todos que perder en bolsa pues es posible. De hecho, es necesario. Entonces, fijaros que esta combinación que estamos haciendo es muy interesante porque lo que os decía antes, muy importante, ahora vamos a hablar un poco del contado, hemos hablado mucho del apalancamiento en swing. Yo recomiendo trabajar esto porque no es difícil. Poner stops al 10% dificulta que salten y si hay una tendencia más o menos estable, yo os he dicho que desde el 2013 este sistema, combinar lo que es una cartera así de contado más o menos bien gestionada, con buenos valores y luego pues un sistema tipo así, nos ha dado un 20% anualizado. Luego, si excluimos esa etapa y vamos a buscar en el pasado, en datos nuestros, es un sistema que os puede dar un 30, 35, incluso un 40%, si el mercado es muy bueno, ¿vale? Tenéis que hacer acto de fe porque no hemos auditado los datos antes, básicamente porque no existía BlackBerry, pero lo que sí hemos hecho sí se puede explicar y es un sistema que funciona muy bien. Yo creo que es muy válido para todos los operadores que quieren invertir así, porque al final pasar 4 veces, o sea, un apalancamiento al 400%, yo creo que en una tendencia súper estable se puede hacer, pero se necesita mucho tiempo. Y cuando tú tienes una cartera apalancada siempre desde la gestión de los riesgos, que simplemente tienes que seguir las tendencias dadas, pues es bastante divertido, ¿no? Más cosas. Estamos hablando de la cartera de contado, ¿vale? La cartera de contado, vamos a volver al inicio del webinar, ¿no? Cuando estábamos diciendo, no centremos la operativa tanto en el análisis, porque, por ejemplo, el mejor analista fundamental del momento reciente, ¿no? Del siglo XXI, al menos en España, o el más prestigioso, que es Paramés, 36 de sus empresas han quebrado. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene plantearse esto desde el análisis, ¿no? Cuando el análisis precisamente, pues, el mejor falla, ¿eh? ¿Y por qué es el mejor? ¿Por qué ha fallado en esos 36 análisis? ¿O por qué ha perdido poco en esos 36 análisis que ha fallado y ha ganado mucho más en los que ha acertado? Rentabilidad-riesgo. Y es bastante evidente que los números salen. No creo que esté diciendo nada raro en eso. La estrategia parte de ahí. Entonces, yo creo, por norma general, cuando tenéis una cartera, un fondo a veces es un poco más complicado de gestionar, ¿vale? Porque cuando tenemos un fondo, la ley dice, ahora por ejemplo nosotros tenemos tamaños de posición bastante reducidos, ¿no? Pero ha habido momentos, y seguro que en el futuro lo sabrá, ahora la estrategia es más diversificar, ¿no? Porque el mercado está así, pero a veces la ley te dice, no hay ningún activo que pueda pasar del 10%, ¿vale? No podemos invertir más del 10%. Ahora aquí nos estamos saltando un poco la ley, ¿eh? También es cierto que la norma te dice cuando esto es sobrevenido. ¿Qué quiere decir sobrevenido? Pues tú tienes unas acciones compradas y la subida del valor, que es el caso de Talgo, para nosotros, como el valor sube, pues el peso que tiene en la cartera cada vez es mayor. Entonces tenemos unos meses. Por ejemplo, pues hasta mayo no tenemos que vender ninguna acción. Si vamos creciendo en el fondo y recibiendo más inversores, si no compramos más Talgos, no tendremos que vender ninguna acción, que es lo que queremos, ¿no? Pero
es una limitación la del 10%. Y luego no podemos pasar el 40% de la concentración de la cartera en los valores que suman más del 5%. Es decir, si podemos tener 4 valores al 10% u 8 al 5%, ¿vale? Pero los que pasan más del 5% no pueden pasar nunca más del 40%. En este momento no tenemos ningún tipo de concentración más allá de talgo que sobrevenido, que es el mejor de los mundos, ¿no? Cuando la acción te supera el peso porque sube. Bueno, el caso es que a nosotros siempre nos gusta hacer como una especie de asignación, ¿veis? De ponderaciones, ¿vale? Es decir, tenemos una tabla de ponderaciones, ¿vale? No es tampoco una tabla matemática, pero sí que nos gusta valores de mucha convicción, podemos meter el 10% del capital, ¿vale? Es decir, un valor como talgo, que conocemos al milímetro, 10% del capital. Luego, el 5% son valores le llamamos, o sea, el 10% es de fuerte convicción, ¿no? Luego, entre el 5 y el 10 son valores de gran convicción. Y luego, cuando bajamos del 5, pues ya empezamos a asumir muchos riesgos. Por ejemplo, UHL es un valor que estamos invertidos, perdemos bastante, ¿no? Está tanto como un 75%, hay que decirlo todo. Estamos palmando fuerte, ¿no? Bueno, es un valor que hemos hecho una inversión pensando en, por ejemplo, la tesis en este caso era la compañía se vende concesiones, genera un montón de caja y el valor de la caja vale más que su capitalización, ¿no? Entonces decimos, si es capaz de conseguir caja positiva y no comerse el cash, ¿no? el efectivo que tiene en el balance, pues se va a tener que poner en valor, asumirse un riesgo. Pero como la empresa tiene mucho riesgo dentro de lo que hemos visto en todo este tiempo y demás, pues lógicamente invertimos un tamaño reducido de la posición. Es cierto que luego se paga un dividendo extraordinario, etcétera, etcétera, que evidentemente no perdemos tanto como el nominal, porque habría que contar eso. Pero bueno, la cuestión es que empresas de muchísimo riesgo metemos muy poquito. Ecentis es una empresa que nos gusta mucho también por la fusión con Ericsson y por la refinanciación bancaria. O Coavit, el crédito fiscal. Son empresas que nos gustan, que tienen atributos y condiciones para poder ganar bastante dinero, pero que sabemos que alguna saldrá mal, no acertaremos todas, y las que salgan mal, pues perderemos poco. Y quizás generarán volatilidad. Yo sigo pensando que, por ejemplo, podemos sacar algo provechoso todavía de ahí, pero el tiempo lo dirá. La cuestión en todo esto es el tamaño de la posición. Por ejemplo, Servici es una empresa que hemos asumido mucho riesgo, 380. Es una empresa que tiene riesgo. Pensamos que como no tiene deuda, pues le hemos asignado el 4%, no el 2%, ¿no? A veces cuando tú tienes un valor, le dices, oye, si es de alto riesgo y nos gusta, si tiene deuda, pues compramos el 2%, si no tiene deuda, el 4%, ¿no? Si queremos diversificar, que es lo que estamos haciendo ahora, cogemos el parámetro y lo dividimos por 2. Es decir, valores que normalmente invertiríamos el 2%, invertimos el 1%, porque de esta manera podemos diversificar más. Es decir, hay como una especie de manual que cada uno lo puede hacer a su manera. Ya os digo que a veces no hay que ser muy rígido, hay que ser flexible, pero más o menos intentar tener empresas de gran apuesta 10%, no más. Si suben y tienen más peso en la cartera, genial, que sea meritorio, pero en la inversión inicial no más del 10%. De estas podéis tener un máximo de 4. Luego, empresas que nos gustan mucho, que no tienen mucha deuda, que tienen un buen negocio, que crecen en sus beneficios y demás, podemos tener hasta el 5%. Si son empresas que cumplen estos requisitos pero tienen deuda, entonces dividido entre 2. Es decir, es que me encanta esta empresa, pero claro, tiene deuda. Bueno, pues si invertiría el 10%, pues el 5%. Y de esta manera vamos reduciendo el riesgo adaptados a las circunstancias normalmente que generan mucha volatilidad los valores. Los valores tienen mucha volatilidad, las acciones, sobre todo por la deuda que tienen en su balance
o por, digamos, la volatilidad que tiene su cuenta de resultados. Si son empresas cíclicas, son muy volátiles en su cuenta de resultados. Entonces, siempre hay que hacer una equidistancia. Por ejemplo, en Mediaset hemos entrado básicamente por el programa de recompra de acciones. Hemos invertido, normalmente hubiésemos invertido el 3%, hemos invertido el 1,5% porque queremos diversificar. Es una empresa que no nos gusta en general su modelo de negocio, no tiene deuda, por tanto podemos invertir un poco más de lo normal, pero el factor compra de acciones, pues entramos. Meliá tenemos un 2% porque su cartera de hoteles vale mucho más de lo que capitaliza en bolsa, luego está el negocio hotelero. Técnicas, los contratos, invertimos un 7,5%, cuando pasamos a una estrategia más conservadora reducimos la posición, la hemos dejado el 2,20%. No sé, en general intentar adaptarte a las circunstancias de la empresa y a veces pues intentar regular en tamaños de posición, que son reglas muy sencillas, al final cada uno se las tiene que hacer, pero teniendo en cuenta factores como si tiene caja neta o no, si tiene deuda o no, si detrás hay un factor demanda tipo pues un programa de recompra de acciones del 10%. Si es del 1% no hace falta darle mayor importancia, pero si se compra el 10% de la empresa y esta empresa como Telecinco, el 50% está en manos de Mediaset, pues hombre, es relevante. Y si es lo de Talgo, pues es espectacular, ¿no? Siempre hay que tener esa equidistancia. Pero sobre todo tenéis que tener en consideración que la diversificación tiene que ver siempre con los riesgos que estamos asumiendo en esa compañía, ya sea por precio, Sona está bien de precio, no es un chollo, o por, a veces hay chollos como Mota Engel, pero hay riesgos, ¿no? Es decir, es una empresa súper barata, pero su negocio constructor pues está en África, ¿no? Y hay un riesgo país, igual que Tullow, es una empresa excelente, pero claro, tiene un negocio en África, ¿no? Entonces, son países que tienen riesgos. Entonces, equiparas un poco el tamaño de la posición a, o Buenaventura, que es una empresa minera muy interesante. A nosotros es una empresa que nos ha gustado siempre por sus costes de extracción, su diversificación, tiene cobre, tiene plata, tiene oro. Lo que pasa es que encima tiene una participación compartida con Freeport-McMoRan en una mina de Perú, que solo la participación que tiene en esa mina compartida vale más que toda la compañía. Entonces, le da un tangible especial, ¿no? Y en general, lo importante, lo que trato de transmitiros es que dentro de la empresa, todas las empresas nos pueden encantar. Por ejemplo, ahora Sabadell, ese es uno de los temas que hemos estado trabajando pues toda la semana y nos hemos leído los resultados de arriba abajo, ¿no? Y hemos mirado absolutamente todo y a veces consigues entender las cosas porque la valoración simplista de decir, no, esto va a ser otro popular, que es otra de las cosas que se dice, dices, vale, ¿en base a qué opinas o tienes esta opinión? No porque me lo parece, ¿no? Porque ha caído mucho. Bueno, hay que buscar datos, ¿no? Nosotros hemos entendido que el tema del Sabadell clave es la cobertura sobre los activos dudosos. Y es un problema porque en el Popular eran del 40%, cuando el Santander compró el Popular hizo una provisión hasta el 70%, el BBVA tiene una cobertura sobre esos activos al 70% y el Sabadell tiene una cobertura casi al 60%. Es decir, necesita cubrirse un poco más de esos activos. Pero también hay cosas muy buenas. Han vendido los activos tóxicos de la cartera inmobiliaria, van a vender Solvia. Lo que ha pasado en el TSB, nosotros nos creemos que ya se ha solucionado. El número de altas ha sido superior al número de bajas. En definitiva, creemos que estamos comprando Sabadell quizás en el mejor momento que podemos comprarlo en los próximos 20 años. Y puede caer un 20% más y comprarlo mejor, pero digo en esta dinámica bajista. Y solo hemos comprado el 3,92%. ¿Por qué? Pues porque la estrategia que llevamos ahora es de diversificación, porque el mercado americano está en una situación, el mercado europeo está en otra, entonces no queremos correr, preferimos estar más tranquilos y no asumir riesgos tan desbocados. En 2016 compramos el 10% de la cartera en Sabadell y sufrimos mucha volatilidad, pero nos fue bien. Entonces, a veces te haces esa
distribución de que divides por 2 el riesgo simplemente para tener más acceso a la liquidez. Pensad que es más fácil liquidar la cartera si tenemos una cartera larga y el mercado se viene para abajo, no van a caer todos los valores a la misma velocidad y nos va a permitir venderlos, quizás no deberíamos, pero los más fuertes para hacer liquidez, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, y los otros pues ir evaluando. Si concentramos la cartera en un mercado dudoso y el mercado se viene abajo, corremos el riesgo de no poder hacer liquidez, que al fin y al cabo es lo que corrige la volatilidad. Me da igual perder un 70% en un valor si he hecho bien el resto de las cosas, ¿entendéis? Porque al final se trata de sumar y de ganar y de poder evitar las fuertes caídas como pasó en 2016, ¿veis? Para acabar el año en positivo. Es decir, siempre hay una contraprestación. O no me importa haber corregido la volatilidad del 2018, aunque ahora me supone, ¿no? Nos supone pues ir más despacio que el mercado, pero siempre el mercado se mueve, ya habéis visto los valores, tienen la oportunidad de renacer y de girar, pues como todos estos que estamos comprando, y estamos muy contentos de comprar estas empresas a estos precios tan atractivos, con mucha disciplina, eso sí, cuando rompen la media de 30 semanas en este caso. Bien, esto es un poco todo. Entonces, ¿cómo estructurar una cartera de acciones? Bueno, pues en Black Bear os proponemos, es uno de los sistemas que enseñamos en el curso, básicamente combinar el contado con el apalancamiento, con un presupuesto de riesgo que limite el riesgo expuesto en la posición apalancada, con un 10% de tamaño de posición solo en cada operación y con un presupuesto que nos encorseta a la sobreoperación y al excesivo apalancamiento. Y en la cartera de contado, pues siendo flexibles con la liquidez. Mercados heterogéneos, divergentes, con amplitudes de mercado como la actual, que cada mercado va a su bola, pues intentar tener un plan para ponernos al 50% liquidez rápido, sin el menoscabo que si el mercado se define podamos estar también 100% invertidos. ¿Cuál es la solución? Diversificar. Y luego, sobre todo, pues tener apuestas concretas, concentradas en los valores que realmente marcan pues, un poco nuestra trayectoria como traders. Son apuestas grandes que, insisto, nosotros dividimos por 2 en momentos de incertidumbre como es el actual, exceptuando obviamente las acciones que ya tenemos en cartera, que es el caso de Talgo, ya las teníamos. De ahí que tengamos el 10 y no el 5, ¿vale? Bien, vamos a ver las preguntas, como siempre. Si queréis preguntar, nos quedamos. Dices Luis Álvarez, pero por ejemplo, para mes invierte sin stop, es decir, la propia inversión en la acción lo que arriesga. Si va mal, quiebra la empresa, simplemente invierte poco dinero en relación al conjunto. En principio, yo creo que también tienen que tener la capacidad de ir vendiendo las cosas que no van bien, ¿no? Es decir, a veces pasa que ves... Pero sí, yo quizás la manera de explicarlo es que el tamaño de la posición es el stop. Es decir, a veces tenemos la sensación de que el stop es un salvoconducto, ¿no? Y a veces el stop fastidia. Es decir, cuando estás en el mercado te pasa muchas veces, que a veces dices, ostras, es que el stop sí está bien, pero ojo, yo creo que el concepto es cortar la pérdida o limitar la pérdida, ¿no? Y cuando tú haces una buena gestión monetaria, si tú compras el 1% de tu capital en una acción, pues al final el tamaño de la posición es el stop, estás limitando la pérdida al 1%. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te apalancas, entonces sí que tienes que poner un stop loss, ¿no? Es decir, si tú compras el 10% de tu cartera en una acción, pues tienes que tener un plan de salida. Y yo supongo que cuando uno no usa el stop y tiene resultados es porque cuando ve que las cosas no van bien, pues sale rápidamente de la posición. Asumes una volatilidad enorme. Fíjate hoy en día la volatilidad que tienen estos fondos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que pecar un poco de precavido. Por eso nosotros no compraremos el 10% de nuestra cartera en una empresa que esté muy endeudada, ¿eh? Pero es otra manera de utilizar la gestión del riesgo. Al final es limitar la pérdida. Pero sí que es cierto que si metes el 10% de tu patrimonio en una acción que quiebra, pues hombre, es desagradable, ¿no? Y ahí el stop sí que tiene que existir, ¿eh? Cuando el tamaño de posición pues es elevado.
Sé que el stop loss varía según el análisis que realizas. Dices además que hay que dejar aire al precio, pero normalmente ¿qué porcentaje pones el stop como mínimo o de otra forma el mínimo más adecuado? Nos dice Sofía, mira, con acciones hay dos normas a lo del stop, ¿vale? La primera norma es si tu estrategia es de valor o es de momento, ¿vale? Y te voy a explicar un caso de una acción que no hemos comprado porque, no sé, te lo diría con una explicación un poco malsonante, pero se me ocurre, quizás porque nos ha faltado el coraje, vamos a decirlo suave, pero básicamente esto de nos ha faltado el coraje tampoco es que no te atrevas, sino es un valor caro, CIE, ¿vale? Es una empresa excelente y es una empresa cíclica. Entonces, entre estos tres elementos, el que es una empresa excelente nos invita a comprar, nos ha hecho una ruptura y un apoyo del libro y un giro. ¿Por qué no entramos? Porque es una empresa que está un poco cara, pero sobre todo porque es cíclica. Entonces, si el ciclo se contagia y después de este rebote se viene para abajo, no sé, tampoco pasaría nada, porque al final, si entras en este punto, fíjate que el stop lo tienes a un 8%, ¿no? El stop siempre tiene que estar posicionado en función de lo que inviertes. Fíjate que hemos dicho aquí que es una empresa excelente, pero es una empresa cara y además cíclica. Por lo tanto, hombre, si es cara y cíclica, no le des espacio al precio, porque tú sabes que esto puede suponer que el precio se va a este 27.50, ahí tienes un primer objetivo, y si rompe el objetivo se te puede ir a los máximos, dejando de lado el rollo este del spin-off y demás, ¿no? Dices, vale, ¿me da suficiente atractivo en el mejor de los casos un 27? Sí, pero bueno, dejando el tema de la segregación y todo el rollo, pues quizás, ostras, hay poco. Yo prefiero quizás buscar más recorrido, un valor que cotiza per 5 como Covestro, que nos puede dar pues un 40 o un 50% o más y que está ahí, ¿no? Entonces, quizás prevalecemos esto. Pero oye, estás comprando un momento y a corto plazo igual lo hace mejor, ¿no? Porque lo otro sigue bajista a pesar del rebote. Entonces, cuando tú compras algo caro que tiene momento, como es el caso, lo puedes hacer, pero ponte un stop en el mínimo, acótalo. Y normalmente, si coges un gráfico semanal, ¿vale? El stop te irá entre un 15 y un 8%. Es decir, aquí estará el 8%, si le quieres das más amplitud, bueno, aquí es un poco exagerado el 20, pero si hubieses entrado pues un poco en el giro y demás, pues a veces 14 y 15%, ¿no? Ese es el intervalo que utilizando un mínimo de referencia anterior. Si acotas el stop es más probable que te salta, si le das espacio es menos probable que te salta. Si le pones más espacio al precio, le dejas oxígeno y el ratio de acierto mejora. Claro que mejora. Hay algunos que dicen, no, yo es que me saltan mucho los stops. Hombre, es que estás operando con un gráfico de una hora en una acción y entonces es tan volátil el valor que te saca constantemente. Es un problema, el stop. Podríamos dedicar un día entero a hablar del stop loss. No es la panacea, pero claro, el problema es que si te lo saltas, pues maldito el día que te lo has saltado. Y si no te lo saltas, pues maldito el stop, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que cuando es momento hay que ponerlo, pero tienes que comprar valores fuertes, ¿no? Y el tamaño de posición te cubre. Y cuando es una empresa, una estrategia de valor, entonces el tamaño de posición es lo que marca la diferencia. Tú puedes tener esta compañía, fíjate, el Sabadell, el rebote que ha pegado es de escándalo, pero sigue bajista. Se te puede ir al 1 y luego ya veremos, ¿no? Entonces, tienes que vigilar porque nosotros, por ejemplo, en el Sabadell, yo me acuerdo que vendimos, pero el día este de la vela, que el precio subió porque estuvimos muy, muy atentos, ¿no? Y ahora hemos vuelto a comprar y demás. Pero que el valor es bajista, ¿sabes? O sea, ahí el stop lo pones a veces pues un poco de hígado. Quizás este ejemplo no es, pero ahí sí. Aquí entramos y nos comimos la volatilidad. Estamos muy convencidos de lo que teníamos. Y no es agradable ver caer un valor, porque, ostras, pero cuando es muy barato y demás, y has hecho bien la gestión monetaria, pues bueno, con un poco de paciencia luego se da la vuelta y
el hecho de no haber puesto el stop, pues fíjate que ahí no se hubiese saltado por un pip, ¿no? Entonces, es muy... Nosotros le llamamos el stop mercado, ¿no? Que es el tamaño de posición, a veces te permite ser más permisivo. Pero esto, el no poner un stop reduciendo el tamaño de posición, lo puedes hacer solo si el valor es muy barato, lo has analizado muy bien y tienes la capacidad de tener la paciencia para dejarlo tiempo. Si no, tienes que poner un stop loss de los que conocemos. Y suele estar por ahí, entre un 8 y un 15%. Pero al final es coger una referencia que básicamente te podría dar respuesta muy rápidamente. Fíjate, es decir, si el precio sube, ¿no? Así, con impulsos y correcciones, el stop lo tienes que poner en la propia estructura del precio. Es decir, el propio precio te marca, porque fíjate que esto está haciendo impulso-corrección, ¿ves? Y vuelta para arriba. Y está, digásemos, aquí. Si esto sigue una secuencia alcista y te marca todo esto, que es máximos crecientes, nunca volvería aquí, ¿no? Marcaría la tendencia, ¿ves? Sube, mínimos para arriba. Si esta estructura de tendencia no se rompe, cada mínimo tú has podido utilizarlo como stop. Stop cuando entras para proteger las pérdidas, pero ojo luego para seguir la tendencia. El precio marca nuevos máximos, ¿ves? Cuando el precio, tú tienes el stop. El precio corrige, no te saca. El precio hace nuevos máximos, tú coges y dices, vale, mínimo anterior. El precio sube, corrige, y ahí supera el máximo anterior, pues tú vas siguiendo la subida y le das oxígeno. Aquí ganas mucho, aquí te asustas, nuevos máximos. Cuando te adaptas a operar, ¿ves? Aquí ganas un montón desde el mínimo, baja el precio, te asustas, le tienes que dar margen al precio, siempre le darás. Pero si no eres capaz, por ejemplo, en este caso, no es exacto porque aquí hay un hecho corporativo, pero imagínate que esto fuera un gráfico normal. Para ganar todo esto, le hubiese tenido que dar esto. Porque si no te acostumbras a darle margen o espacio al precio, lo más normal es que compres aquí estés muy feliz y luego vendas con miedo, ¿no? Y así no se avanza. Se avanza pues así, a golpe de tendencia. Y por tanto, el stop en la estrategia es pensar en la pauta y seguirla por debajo, siempre. Stop loss y luego siguiendo el beneficio. Pero en gráfico semanal, el stop suele estar ahí. Si se va a más del 15%, descarta la operación, porque el riesgo ya es excesivo. Luis, nos dices, has comentado, por ejemplo, interesante comprar Talgo. Quizás bancos a largo plazo, tipo Sabadell, BBVA, pero si actualmente estamos en un mercado bajista y debemos ir en dirección a la tendencia, ¿no sería más fácil por principio buscar un mercado bajista cortos? Es que, claro, Luis, el problema es que el mercado bajista pues está ahí discutiéndose en si arranca o no en Estados Unidos, por más ganas que tengamos de decir, sí, ya es bajista, pero ojo en Europa, porque esto no te dice que esto está bajista, o sea, esto ya ha estado bajista, 26%. Y esto es una pauta de giro en toda regla, ¿sabes? Entonces, claro, ¿la pauta es de rebote aquí o no? Te hace una cuña ascendente, que suele ser un patrón de fin de mercado bajista. Los mínimos, este rebote te busca el máximo anterior y aquí tienes un mínimo creciente. Si rompe esta zona y hace máximos crecientes, aquí tienes un cabeza a hombros que es una figura de giro y es una compra como una casa. Entonces, es complicado, pero en Europa somos alcistas compradores y en Estados Unidos bajistas, aunque es cierto que hay sectores americanos que están baratos, pero todavía lo bueno es que no han girado, como las petroleras, oil and gas, commodities, por ejemplo, una empresa americana es esta de aquí, Southern Cooper, la empresa de cobre con costes de extracción más baratos, también la vendimos por ahí y la caída ha sido del 50%, pero ahí nos falta un poquito, hay que ver. Hay cosas, pero evidentemente la idea es esta, tecnología, consumo y tal, buscar cortos, bancos americanos están muy débiles, y comprar en Europa. Sé que es complicado, pero bueno, al final es lo que hay que hacer. Ojalá toda la tendencia fuera en la misma dirección. Algún día seguro que será así, porque normalmente siempre ha sido así. Pero es cierto que en los últimos años no ha sido así. Entonces te adaptas.
Raúl, dices, ¿a partir de qué tamaño de cartera piensas que es bueno tener cartera de contado y dar más peso al swing estratégico hasta capitalizarse? A ver, eso es una cuestión de cada uno, Raúl. Yo creo que no hay que tener prisa. Es decir, lo primero que tienes que hacer es dominar toda la parte de la estrategia y sobre todo la disciplina para aplicar el sistema. Hombre, si me dices, yo tengo poco capital como para pensar en combinar estos dos modelos. La respuesta es simple, bajo mi punto de vista. Olvídate de esto y haz esto. Fíjate el resultado que tienes. Ganas dinero, pero con mayor volatilidad. Si utilizas bien el sistema, tienes muy poca volatilidad. ¿Por qué? Pues porque tienes el presupuesto, el corsé, es diferente. Yo creo que es mejor así para uno que empieza. Lo que pasa es que cuando empiezas, si tienes más capital, pues entonces es mejor contado. O sea, siempre hay como unos límites, pero sí que es cierto que con poco capital, un modelo así está bien. Y luego puedes hacer cosas más arriesgadas, pero evidentemente con poco capital. El mercado nipón es un mercado ángel que no seguimos. Y no seguimos porque la Reserva Federal ha comprado, pues no sé si 4 o 5 trillones de dólares, pero sobre todo en mercado de bonos. Y luego por correlaciones el mercado de acciones ha subido por los demás. En Japón el Banco Central japonés, el BOJ, ha comprado también 3 o 4 trillones de dólares, pero en empresas, en la bolsa de Japón. Ha comprado directamente ETFs. Tanto dinero ha metido que ahora no me acuerdo del dato exacto, pero tiene una participación tan relevante en las empresas del Nikkei que puede estar en todos los consejos de administración. O sea, realmente es inflar las bolsas comprando acciones cotizadas y eso tiene un peligro enorme. Pero bueno, no sé, es un mercado que no hemos analizado, por lo tanto, no te podría dar una opinión certera del tema más allá de eso. Joaquín, dices a qué corresponde el presupuesto. Está aquí, ¿no? Bueno, esto es muy fácil. Mira, montar este modelo, antes quizás lo complicábamos más, con fechas y demás, pero ahora ya paso. Simplemente es valor, el setup, la cotización, aquí el objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Stop loss, media de 30. Ahora hay el stop loss, ¿vale? El stop, aquí pongo el nivel, ponemos el nivel en el que ponemos el stop, ¿vale? Y el yield es lo que ganamos. En Talgo, por ejemplo, ganamos un 30%, ¿no? Pero realmente tenemos al zurrón 1,18. ¿Por qué? Porque el 1,18 es esto aquí, ¿vale? Es decir, del 30% que ganamos, hemos puesto un stop a 5,12 que supone que ganamos un 11,80. Pero como yo he invertido el 10% del capital en esta operación, realmente gano un 1,18, ¿vale? Es decir, si 10.000 euros he puesto 1.000, pues si gano un 30%, pero el stop está en un 11,8, pues gano un 1,8. ¿Ves la fórmula? Que te coge esto por 1,8. Es decir, el 10%. Esto aquí es el sumatorio de todo esto, ¿vale? Así yo sé que si saltaran todos los stops, perdería un 6,28. Es altamente improbable que salten todos los stops, principalmente porque si se viene el mercado abajo, pues aquí ganaré. Y si se viene el mercado arriba, aquí ganaré. De ahí que esto supere el 3%, porque esto está ahí, pero bueno, es una estrategia diferente y de este 5% de riesgo es porque hay una estrategia long short. Puede salir todo mal, pero sería raro. Es un control. Mireia, me dices en base a qué calculas el nivel de apalancamiento. El nivel de apalancamiento lo computo que sobre la operativa de contado tenemos que sumar esto de aquí, que es un poco el
el nivel de posiciones abiertas al 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es una estrategia de pares, que computa como 7. Por lo tanto, tenemos un 70% de apalancamiento sobre la cartera, porque invertimos, ¿ves?, el 10%. ¿Vale? O sea que esto realmente es el sumatorio de esto. Lo que pasa es que aquí, como es largo y corto, lo contamos como 1. Héctor, nos pides el webinar, os llegará después, ¿vale? José Luis, exactamente igual. Aquí siempre hablamos, dice José Antonio Costa, de productos apalancados. No, hemos hablado de las dos, esto es contado puro y duro. Pero yo creo que para un inversor particular el apalancamiento bien gestionado es una opción de generar más beneficios. Es cierto que a veces hay un problema en el tema del apalancamiento y la gente pierde, pero no es un problema del producto ni de la estrategia, es un problema de esto, de que nos pasamos en el presupuesto porque nos pasamos en el apalancamiento. También te puedes pasar en el contado, meterlo todo en día y palmarlo. La cuestión es sentido común. El portfolio debe considerar los sectores. Bueno, aquí ya depende de la propia estrategia que tengas. Si hablamos de diversificar, no tiene sentido que compre los 10 bancos, ¿no? Bueno, ahora 5. Pero si estamos hablando de... A veces sí, es importante la diversificación. Los sectores está bien. Puedes buscar sectores fuertes, débiles, ir a por ellos. Hay diferentes maneras, hay estrategias bottom-up, de abajo a arriba, hay estrategias top-down, de arriba a abajo, hay miles de estrategias, ¿vale? Hoy estamos hablando solo de, bueno, pues cómo tamaños de posición, controlar la estrategia y esas cosas. Diego dice, si compras el 10% de la cartera, ¿qué stop le colocas? Depende. Hay muchas maneras de poner los stops, muchas. Hemos comentado algunas. Hay stop posicional, stop estratégico, hay stop de mercado, hay stop volatilidad. Hay muchas maneras de hacerlo. Normalmente suele estar eso, entre un 8 y un 1,5, ¿ves? Aquí está el 12%, aquí al 1,36%, en Mediaset lo hemos puesto al 16%, en Meliá al 1%, ahí al 10%. Por eso esto marca la pérdida porque realmente el stop está ahí todavía. Lo que perdemos ahora mismo en esta cartera estamos ganando en 0,60 si cerrásemos todo hoy. Pero es un poco falso. Lo que me interesa es lo que pasaría si saltaran todos los stops. Eso es acotarte al riesgo real y esto es, pues bueno, pues vivir un poco con el beneficio sobre el papel, pero no me interesa. Nos interesa esto, que es lo que podemos controlar. Las acciones que tenemos al contado, las comisiones, ¿qué tipo son? Pues depende de tu broker, Javier. Yo te puedo decir lo que cobramos nosotros. No te puedo decir lo que cobran otros brokers. Nosotros, ahí tenemos las comisiones. Nuestras comisiones son muy baratas y las comisiones las tienes ahí. Debo de decir, porque nosotros tenemos una virtud que a veces es mal entendida, y es que nos gusta la transparencia absoluta. Y, por ejemplo, pues a veces alguno dice, no, es que de giro es más barato, ¿no? Sí, bueno, pero tenéis que contar los cánones del mercado. Nosotros tenemos los cánones del mercado incluidos, porque realmente es el coste que uno paga, ¿no? Podríamos decir, no, en los futuros cobramos pues $1 y pico o dos. Hay los costes del mercado, porque realmente es un coste. ¿De qué sirve decir que no hay un coste si luego existe el coste? Entonces, los cánones de mercado están y no tenemos spreads, pero eso depende de tu broker. Suelen ser comisiones cada vez más baratas. Vamos a ver, me preguntáis por un patrón chartista. Vamos a verlo. Tampoco es el objetivo de hoy hablar. Pero bueno, vamos a verlo. A ver, Mediaset. Me dices que ves un cabeza a hombros, ¿no? Pues no te sabría decir dónde lo ves.
Semanal, el cabeza a hombros es invertido, ¿ves? Ahí tienes un poco el mínimo, ¿ves? Rebote, mínimo. Aquí tienes un poco el impulso que solapa el máximo anterior, corrección y ahora rebotando. Si rompe este nivel, tienes un cabeza a hombros invertido, que es una figura de cambio, exactamente la misma que la del IBEX. Aunque hemos entrado por el programa de acciones. A veces tenéis que pensar, y de hecho por esta ruptura, de hecho tenéis que pensar siempre que el análisis técnico nos ayuda a entender el factor oferta-demanda. Si hay un 10% de la empresa que se va a comprar y el 50% de estas acciones, de este mercado, está en manos de Mediaset, pues el 20% de todo el mercado que cotiza aquí va a ser comprado en los próximos 12 meses. ¿Qué información necesitas más? Que el volumen va a crecer seguro. Es como lo de Talgo, que todavía es más heavy. Para una cartera en acciones, tener como técnica Sokuabit, entiendo que hay que tener paciencia. Pero si están demasiado tiempo en esa situación, ¿no es mejor cambiar? Yo hay una cosa, Jordi, que tengo muy clara. Y es, las reglas de juego no las puedes cambiar. A veces te irá mejor y a veces te irá peor. Pero el que intenta ir detrás siempre de... Es decir, al final llega tu tiempo. Nosotros hace mucho tiempo que tenemos Talgo, pero mucho. Y le hemos dado muchas oportunidades. Y hemos estado convencidos de que es una empresa que vale mucho dinero. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces tienes un valor 4 años y la rentabilidad te la da en 5 meses o en un año, ¿sabes? Entonces, a veces hay que estar. Pero lo importante es no condicionarte al resultado, porque este estrés es muy peligroso, ¿sabes? Y es mejor ser consistente en la manera de ser, cuidando el riesgo. Y luego hay momentos mejores o peores, ¿no? Al final, pues Talgo nos está yendo bastante bien, pero también fueron los bancos hace unos años o, por ejemplo, que al final vives de momentos del mercado. En el mercado anterior, pues vivimos de este tramo de aquí. Aquí es donde ganamos mucho y de comprar bancos cuando nadie los quería. Y Repsol, por ejemplo. No sé, son circunstancias, ¿no? Pero yo no te recomiendo nunca cambiar de mercado por una falta de agotamiento, ¿no? Los agricultores bien lo saben esto. Fíjate que muchos a veces arrancan todos los árboles y van detrás de la moda y cuando han llegado, pues como está de moda, todo el mundo ha plantado y luego los precios se desploman. Y aquel que es consistente, pues sabe que hay buenos años, malos años, pero se especializa en hacer las cosas bien y tiene éxito. Y eso es lo que en el mercado prevalece. Aunque es cierto que no es normal. Desde el 2010, pues ya son 9 años. No tengo más datos aquí ahora en la plataforma, pero no es normal esto, Jordi. Lo cual siempre hay que mirarlo con optimismo y podemos pensar que quizás los próximos 10 años serán bastante mejores que estos. Tampoco va a costar mucho. ¿Qué temporalidad es mejor para invertir un capital de 6.000 euros? Hombre, lo primero, Jaime, es que aprendas a operar bien, independientemente del capital, ¿no? Y creo que es más fácil con gráficos semanales. Y luego vas bajando, vas bajando, vas bajando. Nosotros hoy, a día de hoy, operamos con gráficos de 4 horas y nos sentimos súper cómodos. Y semanales, 4 horas, básicamente. Súper cómodos. No, a veces hemos hecho 15 minutos y demás, pero al final, como vas a buscar el movimiento grande, el 15 minutos a veces te hace precipitar un poco. Y en 4 horas es fantástico. Y luego, pues también es cierto que utilizamos un gráfico que no tengo ni idea de la temporalidad que es, pero es este de aquí, que es un gráfico que me va muy bien, adaptado a 120 horas y líneas. Y no te sabía decir cuál es, pero limito el ruido de la vela y voy a buscar zonas de... En fin, pero por norma general, 4 horas y semanal. Y para uno que empieza, semanal, no tengo ninguna duda. Aprende en semanal y luego irás haciendo cosas más complicadas. Pero lo primero es aprender no tanto la escala temporal en sí, sino esto de aquí, lo que es la
esto de aquí, que domines un poco la estrategia de cómo incrementar la posición con el mercado, entender que el mercado se mueve en tendencia y tú te adaptas a la tendencia, incrementa riesgos si la tendencia se extiende, ¿no? Y vas con la tendencia. El money management del 10% significa el 10% de todo el capital que tienes para invertir, sí, pero hay más matices, Yo aquí no hablamos de gestión monetaria, es decir, si tienes 1 millón de euros, no quiere decir que lo metas todo en apalancamiento. Nosotros siempre ponemos un límite. Recomendamos el 10% del capital, lo puedes invertir en diferentes sistemas de apalancamiento, ¿no? Aquí, como es muy controlable, lo puedes hacer pues, por norma general de una cartera. Tú tienes una cartera X, pues sí, pues sabrás que tu cartera irá un 3% peor si va todo muy mal y si va todo muy bien, pues podrás sumar bastante, pero siempre con sentido común. Hay límites. Pero son cosas que tienes que plantear, trabajar poco a poco y ver. Es decir, que no priorice la codicia nunca, sino que ayude, ¿no?, a tener mejor resultado. Ahí, Gonzalo, me preguntas lo mismo. Yo creo que en general pues tiene que ser el 10%, pero no más de 100.000 euros en una cuenta de apalancamiento. Nunca, porque ya hay suficiente. Entonces, hay que adaptarlo. Si uno tiene menos capital, pues arriesgas más. Si tú pero al final es sentido común. Imagínate que tienes 10.000 euros y inviertes 10.000 euros al contado y luego utilizas este sistema y vas haciendo lotes de 1.000. Y tienes estos lotes de 1.000, si lo haces bien, pues puedes perder un 3% más. Pero al final de 10.000 euros, un 3%, pues son 300 euros. O sea, ahorrando un poco lo puedes reponer. Claro, si tienes 1 millón de euros, pues ya la cosa cambia, ¿no? Son 30.000, ya te cuesta un poco más. Entonces, sentido común. Si tienes menos, pues arriesgas más. Pero lo importante es hacerlo bien y acotarlo. Guillermo, nos dices qué plataforma utilizas, la plataforma BlackTrader de BlackBerry. Tienes en nuestra web, si quieres, puedes pedir una demo desde aquí o abrir una cuenta y probar la plataforma. A ver, hay muchas maneras, Diego, de contar el apalancamiento, o sea, el tamaño de posición, pero normalmente tienes que hacer como una pequeña regla. Si tú entras a Telefónica 10 y pones el stop a 9, vas a perder 1 euro por acción. Si tú quieres perder 100 euros, ¿cuántas acciones tienes que comprar? 100. Es decir, precio de compra menos precio de stop, tienes el riesgo unitario. Si tienes 10.000 euros y quieres arriesgar el 1%, 10.000 por 0,01. Y luego el resultado lo aplicas al riesgo unitario y tienes el tamaño de posición, ¿vale? Luis, dices, ¿qué opinas del Bilbao? Bueno, la verdad es que los bancos están on fire. No han cambiado de tendencia, pero pueden rebotar fuerte. Fernando, dices, mójate un poquito. ¿Un cambio de gobierno beneficia al IBEX? A ver, no es una cuestión de mojarse. Te puedo decir que si hay elecciones y gana la derecha, los partidos del IBEX 35, pues hombre, es evidente que al IBEX 35 le va a gustar. Luego ya cada uno tiene su connotación ideal o gustos políticos. Lo importante es que cada uno decida los suyos. Nosotros, como somos liberales al 100% y rondarianos, pues al final, en general, nos sobran los gobiernos y los estados, casi todos, los que prohíben libertades. Y en este sentido, pues al final, lo que sea mejor para todos es lo que tiene que prevalecer. Pero sí que es cierto que, independientemente de eso, sí que es cierto que obviamente al mercado le va a gustar más los famosos partidos del IBEX, ¿no?, que le llaman, pues les llaman por algo. Todo lo que sea bajar impuestos y facultar más a las empresas, pues gusta más al IBEX 35, siempre con matices. Pero vamos a ver lo que pasa. Seguramente sí que esta noticia puede beneficiar, como hemos visto hoy. Pero nunca se sabe. Luego a veces gana la derecha, que en principio es mejor porque bajan impuestos, y te ponen a Montoro y nos fría impuestos. Es decir, no sabes nunca lo que puede pasar.
pero sí que en principio al mercado pues le gustaría más un gobierno, digamos, de derecha que de izquierda, al mercado. Y quizás dentro de la derecha lo que más le gusta al mercado por programas es Ciudadanos, que por eso es el partido que le llaman del IBEX 35. Fernando, dices, ¿será que nos puede resumir los elementos más importantes para estructurar? Bueno, lo hemos comentado, básicamente el apalancamiento, el tamaño de la posición, la diversificación, entender muy bien que la exposición de la cartera tiene que ver siempre con la salud del mercado. Yo creo que la mejor manera de ver la salud del mercado es vía amplitud. Si el mercado se confirma entre sí, es muy convergente y por lo tanto hay más posibilidades de que la tendencia sea sólida y estable, por lo tanto podemos arriesgar más, tamaños de posición más concentrados, apalancamiento más elevado, y cuando el mercado está divergente, pues cartera más diversificada, a veces como ahora quizás una estrategia long short, sentido común, pero sobre todo tamaño de posición, gestión monetaria y tener una estrategia de cómo diversificar y asumir los riesgos. Y ya con esto terminamos, porque no hay más preguntas, pero acordaros que el número uno, el mejor en cuanto a datos encima de la mesa auditados y publicados desde 1998 hasta la fecha, es famoso por haber conseguido una de las rentabilidades más elevadas de todas las gestoras de fondos y, como él dice en su libro, ha quebrado 36 de las empresas en las que ha invertido. Por lo tanto, el análisis no es lo que tiene que prevalecer por encima de lo demás, como sí que lo tiene que ser la gestión de los riesgos. Porque, como decía George Soros, lo importante no es las veces que aciertas o fallas, lo importante es lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas. Así con esto terminamos. Como siempre, gracias a todos por la asistencia. Pasad un feliz fin de semana. Y como siempre decimos, si os hemos aportado ni que sea una idea, pues ya ha merecido la pena este tiempo que hemos compartido. Un saludo a todos y hasta la próxima.